Dice el doctor Richard Imuño que la forma anónima en la sociedad realiza la separación y coordinación de los tres elementos económicos de las empresas: capital, dirección y trabajo. A continuación, vamos a ver en este módulo los principios generales de las sociedades anónimas. ¿Cuáles creen ustedes que son estos conforme lo que venimos estudiando o lo que ustedes ya seguramente han visto? Las sociedades anónimas son uno de los tipos más utilizados en el tráfico jurídico junto con la sociedad de responsabilidad limitada. Y a su vez también son de los más aceptados, podemos decir. ¿Por qué? Porque la tipicidad es conocida y comprendida por todos. ¿Bien? Vamos a un ejemplo de cómo podría aplicar este tipo societario. Juan y Pedro quieren abrir un negocio de venta de lanchas. ¿Bien? Cuando hablamos de lanchas a motor, hablamos de embarcaciones, por lo que este negocio será de gran envergadura y necesariamente tienen que recurrir a inversores que con su capital van a permitir la consecución del objeto social, o sea, la realización de este proyecto. A su vez van a tener la calidad de socios, ¿bien? Asimismo, quieren que haya una libre circulación de acciones y que la responsabilidad esté limitada a la integración de aquellas acciones que han sido suscriptas. ¿Bien? ¿Encuadran el caso? Perfecto. Pensemos, ¿qué tipo societario creen que sería conveniente conforme el negocio y las características planteadas? ¿Qué piensan? A ver. Decimos que la sociedad anónima es la persona jurídica que actúa bajo denominación social a través del presidente del directorio, esencialmente revocable, donde los socios, ¿bien?, responden solo por el aporte comprometido, que es representado en acciones. Poseen un enfoque prioritario sobre el capital. La sociedad anónima es en sí capital, ¿bien?, y no sobre la persona de los socios. Digamos que podemos decir no interesa, motivo por el cual la alteración del elenco en sí de accionistas no implica necesariamente una modificación del estatuto. Para comprender mejor a la sociedad anónima, a ver, repasemos juntos los caracteres y los subtipos que hay respecto de estas. ¿Bien? Decimos, actúan con denominación social. Bien, el capital está representado en acciones. Bien, ya dijimos, los socios limitan la responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Bien, todo lo que venimos viendo. Decimos que el capital es primordial, ¿bien?, por sobre las personas. Tienen la exigencia de un capital mínimo para la Constitución. Bien, ese capital, la ley lo va actualizando conforme a distintas fórmulas. El órgano de gobierno es la asamblea de accionistas. La administración está a cargo ¿de quién? Del directorio. La representación y el uso de la firma está en cabeza del presidente de ese directorio. La fiscalización se establece a una sindicatura o consejo de vigilancia, aunque puede prescindirse de estos órganos y los socios ejercer individualmente ese control de los actos societarios, salvo cuando la existencia de los órganos de fiscalización sea obligatoria, ¿bien?, conforme lo que establezca la ley. Y el sometimiento de la sociedad al control estatal. Bien, hasta ahí estamos con estos caracteres generales. Ahora, cuando vamos a los subtipos dentro de las sociedades por acciones, encontramos por un lado a las sociedades por acciones en general y por el otro a las sociedades con participación estatal mayoritaria. Bien, dentro de las sociedades anónimas o por acciones en general hay dos clases. Las abiertas son aquellas que hacen oferta pública de sus acciones o recurren al público en general para que realicen aportes o contribuciones. Y las cerradas no hacen oferta pública. Y dentro de ellas, a su vez, podemos subclasificarlas en las que no superan el monto establecido en el artículo 299 de la Ley de Sociedades o las que están incluidas dentro de ese mismo artículo, ¿bien?, para la cual la ley le impone otras exigencias. Bien, a continuación, ustedes van a realizar la actividad 1 que encontrarán en el aula abierta del módulo. ¿Qué es lo que buscamos con esta actividad?
que ustedes puedan realizarse una representación visual de aquellos conocimientos y logren asimilar, entre otros, los conceptos de sociedad anónima, su proceso de constitución, el capital, la integración, los socios, responsabilidad, etc. Al regreso, revisaremos juntos las claves de respuesta de la actividad. Nos vemos a la vuelta. Continuando con las sociedades anónimas, les hablaré sobre el órgano de gobierno de las sociedades anónimas, la Asamblea de Accionistas. ¿Bien? Supongamos que se encuentran con un amigo, Juan, que les plantea el problema, así de frente. Ya les va a pasar esto seguramente cuando ejerzan la profesión muchas veces. Él les dice que es socio de la Bollita Sociedad Anónima. Está molesto, dado que en la asamblea celebrada 4 días atrás, se ha decidido designar como director al socio Pablo Pérez. Juan estuvo presente en la asamblea y votó a favor, pero se ha dado cuenta que esa persona no le cae bien, le disgusta en sí, porque no está dispuesto a permitir que sea director. A su vez, advierte que la publicación de edictos, presten atención, se realizó de una forma indebida, ¿bien?, en relación a los plazos exigidos por la ley. El hermano de Juan, también socio, ha estado ausente de la asamblea respectiva. ¿Bien? Imagínense, se encuentra con este amigo y les cuenta esta situación, este caso. Recordando los conceptos vistos sobre la asamblea de accionistas, ¿qué le recomendarían a Juan ustedes si quiere continuar como socio de la sociedad? Repasemos primero que la asamblea, ya sabemos, es el órgano de gobierno de la sociedad anónima, donde se reúnen los accionistas conforme los procedimientos establecidos por la ley y el estatuto para decidir los asuntos atinentes a la sociedad para la cual ha sido convocada. En este caso, podemos decirle a Juan, por ejemplo, que convenza a su hermano que él solicite la impugnación de la decisión asamblearia por defectos en la convocatoria, ya que él se encuentra inhabilitado. La ley dice que la acción de impugnación de decisión asamblearia del artículo 251, ¿bien?, regula el procedimiento y los requisitos para el ejercicio. Los legitimados para su interposición son accionistas que votaron en contra de la decisión, ausentes o que se hubiesen abstenido de votar. En cuanto a los plazos de publicación de edictos, decimos que la asamblea deberán convocarse por publicación de edictos durante 5 días con una antelación de 10 días de anticipación, por lo menos, y no más de 30 en el diario de publicaciones legales. ¿Bien? Se debe hacer constar en ese respectivo edicto el carácter de la asamblea, fecha, hora, lugar de reunión, orden del día y recaudos especiales que deberán cumplir los concurrentes, quienes asistan a la misma. También es muy importante tener en cuenta los aspectos atinentes a las etapas de la toma de decisiones en el seno asambleario. Allí tenemos que diferenciar lo que es el orden del día, que es el temario que se impone al tratamiento de la asamblea. ¿Bien?
tiene tal importancia que los temas que no estén dentro del orden del día, que sean objeto de decisión, son nulos, excepto en el caso de aprobación unánime. ¿Bien? El quórum, ¿qué es? Recuerden, es el número mínimo de capital que debe estar representado en la asamblea que autoriza la deliberación válida. El régimen de mayorías está establecido en los artículos 243 y 244 de la Ley de Sociedades, que imponen una cantidad determinada para la aprobación de los asuntos tratados, ¿no? Especifica cuáles son la cantidad de votos para esos asuntos tratados. La unanimidad en la votación no se exige generalmente como forma decisoria, salvo en estos casos. Artículo 237, último párrafo, nos habla de las asambleas unánimes y después las decisiones no incluidas en el orden del día, que ya las veíamos, y la reconducción del contrato social con plazo de duración vencido y encontrándose ya inscripta registralmente la designación de quien va a ser el liquidador. A continuación ustedes van a trabajar en la actividad 2, ¿bien?, que encuentran en el aula abierta del módulo. ¿Qué esperamos en forma de lo que hemos estado trabajando? Ustedes deben hacerse una representación visual de los conocimientos, ¿bien? Logren asimilar los conceptos de decisiones asamblearias, etc. ¿Bien? Al regreso revisaremos juntos las claves de respuesta de esta actividad. Continuando, bien, con las cuestiones de las sociedades anónimas, vamos ahora a desarrollar lo que tiene que ver con el órgano de administración, el directorio. Nuevamente nos situamos en un ejemplo para que ustedes puedan entender. Dos amigos son parte del directorio de una sociedad anónima, Ariel y Juan, pongámosle. Oportunamente se fija en el estatuto la remuneración de ambos en un 10% de las ganancias obtenidas. Pero al cabo de un tiempo, Juan no está contento con la suya y quiere que se le incremente, ¿bien? ¿Qué pretende él? Y él pretende que el monto supere el 25% de las ganancias obtenidas. ¿Qué les parece? ¿Esto es viable conforme a lo que han estudiado y lo que están viendo? ¿Les parece que esto sería posible? Señalemos que la remuneración del directorio se fijará en el estatuto, pero no el tope es el 25% de las ganancias obtenidas. Otra situación que se dio es que el directorio se reunía una vez cada 3 meses, ¿bien?, dentro del mismo ejemplo. Y Ariel quiso efectuar una convocatoria para tratar un tema que consideraba importante a los 10 días de la última. Pero no se efectuó dicha reunión. ¿Esto corresponde? ¿Qué les parece? ¿Está bien que no se haya podido reunir nuevamente? Vamos a la ley. El directorio debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses y cuando lo requiera cualquier director. La convocatoria deberá ser realizada por el presidente del directorio. Por lo que concluimos que además del mínimo requerido por la ley,
se debe reunir cuando así lo requieran los asuntos. Recordemos entonces que el directorio es el órgano permanente, esencial y colegiado que tiene a su cargo la administración de la sociedad anónima, con las facultades que la ley y el estatuto le confieren. ¿Bien? Este directorio está integrado por los directores, socios o no, elegidos periódica y normalmente por la asamblea de los accionistas. ¿Bien? Teniendo en claro estos conceptos repasados, a continuación ustedes van a trabajar sobre la actividad 3, ¿bien?, que encuentran en el aula abierta del módulo. Como resultado de esta, espero que puedan realizarse una representación visual de los conocimientos y logren asimilar los conceptos de designación de director, la remuneración, además reconocer la importancia dentro del módulo que estamos viendo. ¿Bien? Al regreso juntos trabajaremos las claves de respuesta de esta actividad. Nos vemos a la vuelta. Bueno, ahora finalmente veremos la fiscalización interna y externa de las sociedades anónimas. Tema muy importante y que deben tener presente. Imagínate que vos sos socio de Catering Sociedad Anónima y junto a un grupo de socios que representan un 6% del capital social, han decidido la necesidad de convocar a una asamblea a fin de ¿qué? De tratar la responsabilidad de uno de los directores que ha cometido maniobras irregulares en perjuicio del interés social. Pese a que se ha intimado al directorio para que realice la convocatoria, hace más de un mes este no lo ha hecho, ¿bien? No los ha convocado. Les dejo una pregunta, surge la pregunta también. ¿Qué medidas ustedes creen que se deberían tomar ante dicha situación planteada? En este caso, se deberá concurrir a la sindicatura, ya que el directorio no ha dado respuesta a la intimación, para que la sindicatura formalice esa convocatoria que tienen estos socios que representan el 6%. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos indica que la fiscalización privada en las sociedades anónimas se encuentra a cargo de uno o más síndicos, cuya designación corresponde a la asamblea de accionistas, eligiendo a su vez igual número de síndicos suplentes. Bien. Como lo adelantamos ya, como lo vimos, en los casos de las sociedades anónimas no comprendidas en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, la sindicatura es optativa, por lo que, en el caso de prescindir de la misma, debe preverlo en el estatuto. ¿Bien? En otro ejemplo, si tenemos una sociedad anónima que efectúa oferta pública de las acciones, ¿consideran que tendrán solo control privado? ¿Qué les parece? ¿Qué dirá la ley al respecto? Y bueno, la ley nos indica que las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, de su jurisdicción, ¿bien? Durante su funcionamiento, disolución y liquidación, digamos, en las 3 etapas de la vida de la sociedad. En los casos que
hagan oferta pública de sus acciones o debentures, tengan capital social superior al monto establecido por la ley, bien, el cual es actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. Estas sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección sexta, bien. A su vez que realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros. A su vez también están incluidas quienes exploten concesiones o servicios públicos y aquellas sociedades que se trate de sociedades controlantes o controladas por otra sujeta a fiscalización conforme a uno de los incisos anteriores. ¿Bien? Por último, recordemos que la fiscalización estatal limitada es aquella que lleva a cabo la autoridad de contralor de las sociedades anónimas que no se encuentran incluidas en el artículo 299 de la Ley de Sociedades. Este control se limita al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital, a los efectos de los artículos 53 y 167 de la Ley de Sociedades. Ahora sí, luego de haber revisado los conceptos principales del módulo en relación a las sociedades anónimas, su definición, capital social, órganos de administración, gobierno de fiscalización, etc., y realizando todas aquellas actividades propuestas para incorporar estos conceptos, ahora están en condiciones de integrar todos en esta actividad final que llamamos actividad práctica integradora. Bien, les deseo muchos éxitos en la realización de la misma.